Elías despertaba siempre antes que el sol. No necesitaba alarma, porque su cuerpo se había acostumbrado a esa rutina casi como si fuera un instinto. Se levantaba despacio, se lavaba el rostro con agua fría y dejaba que la sensación lo arrancara del sueño de golpe. Luego, en silencio, amarraba los cordones de sus tenis gastados, revisaba que la música estuviera lista en sus auriculares y salía a la calle. A esa hora, la ciudad aún dormía. Las luces de los postes iluminaban con un resplandor anaranjado las calles vacías, y el eco de sus pasos resonaba como un metrónomo marcando el inicio del día. Correr era su refugio. Cada kilómetro representaba una forma de ordenar sus pensamientos, de respirar hondo y recordar que, pese a las dificultades, aún tenía la capacidad de avanzar. El aire fresco de la madrugada le golpeaba en el rostro, y con cada inhalación sentía que llenaba sus pulmones no solo de oxígeno, sino de fuerza. Mientras corría, recordaba a su padre, que solía repetirle cuando era niño: no importa lo lejos que quieras llegar, lo importante es no detenerte. Esas palabras se habían convertido en su mantra silencioso. Después de la carrera, regresaba a su pequeño apartamento. El lugar no tenía lujos, pero estaba lleno de vida. Sobre la nevera, un imán sostenía una foto descolorida donde aparecía él, su padre y su hermana Camila en una playa del sur. El mar al fondo se veía gris, pero las sonrisas en la imagen brillaban con intensidad. Esa foto era un ancla. Cada vez que la miraba, recordaba de dónde venía y por qué no podía rendirse. Camila era unos años menor. Estudiaba en la universidad por las noches y trabajaba durante el día en una librería para ayudar a cubrir gastos. Aunque la vida había sido dura con ambos, ella conservaba un optimismo que a veces parecía indestructible. En los almuerzos de domingo, cuando lograban coincidir, llenaba el apartamento con su risa contagiosa. Mira, Elías, lo importante no es lo que falta, sino lo que tenemos. Solía decirle mientras servía platos sencillos que sabían a banquete gracias a su cariño. Elías trabajaba como técnico de mantenimiento en un hospital público. No era un empleo glamuroso, pero sí esencial. Sabía que cada máquina que reparaba podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. A menudo recorría pasillos interminables cargando herramientas, escuchando el zumbido de los ventiladores mecánicos o el pitido constante de los monitores cardíacos. Había aprendido a identificar problemas con solo escuchar un sonido extraño. Sus compañeros lo respetaban porque nunca dejaba nada a medias. Entre ellos estaba Sofía, una enfermera de sonrisa cálida que parecía tener siempre una palabra justa para aliviar la tensión. Se habían hecho amigos en silencio, compartiendo cafés apresurados en las madrugadas de turno, intercambiando anécdotas y pequeñas confidencias. Elías valoraba su compañía porque, sin darse cuenta, Sofía le recordaba que la vida no se reducía al trabajo y la rutina. Había en ella una luz que lo empujaba a mirar más allá de las reparaciones y los horarios. Cada semana, después del trabajo, Elías asistía al club de corredores comunitario. Era una pista improvisada en un barrio humilde, con líneas pintadas a mano y gradas viejas que crujían al sentarse. Allí entrenaba junto a otras personas que, como él, buscaban en el esfuerzo físico una forma de superarse. El entrenador, Vidal, era un hombre mayor de cabello gris que había dedicado su vida al atletismo. No corran para ganarle a nadie, corran para demostrarse que pueden volver mañana, repetía con voz firme. Para Elías, esas palabras tenían un valor especial. Representaban constancia, resistencia y fe en el futuro. En su apartamento, las noches eran tranquilas. Después de cenar con Camila, cuando coincidían, se sentaba frente a una mesa pequeña y abría una libreta arrugada. Allí escribía objetivos: ahorrar para el viaje, terminar el curso de electricidad hospitalaria, correr 10 kilómetros el sábado. No todos los planes se cumplían, pero cada palabra era un compromiso con él mismo. La libreta era su mapa, y aunque el destino aún no estaba claro, le recordaba que había un camino por delante. Los días de Elías parecían sencillos, incluso rutinarios, pero estaban llenos de significado. Cada detalle formaba parte de un equilibrio silencioso. El olor del café que preparaba cada mañana, la música que lo acompañaba en las corridas, la disciplina en su trabajo, las charlas con Sofía, las risas de Camila.
Todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, la vida raramente avisa antes de cambiar el rumbo. A veces, el destino espera el momento en que nos sentimos más seguros para sacudirnos con una fuerza devastadora. Elías no podía saberlo, pero muy pronto su mundo se fracturaría de un modo que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre constancia, esperanza y resistencia. Era un martes cualquiera, idéntico a tantos otros. Elías se levantó temprano, corrió sus habituales kilómetros y regresó a casa con la satisfacción silenciosa de haber cumplido su rutina. Preparó café, revisó la libreta y escribió un recordatorio. Comprar verduras, llamar a la tía Marta, revisar equipos de cirugía. Después se despidió de Camila con un abrazo rápido y salió rumbo al hospital. Todo parecía normal, como si la vida siguiera una línea recta sin sobresaltos. El hospital estaba más agitado de lo usual. Un suministro eléctrico inestable había provocado que algunas luces parpadearan desde la madrugada, y el murmullo de los pasillos se mezclaba con la preocupación de los médicos. Elías recibió el aviso a media mañana. Un corte inesperado en el sistema central de energía afectaba varias áreas críticas. Se dirigió a la sala de mantenimiento con la determinación de siempre, sin imaginar que ese sería el día que marcaría un antes y un después en su vida. Al entrar al cuarto técnico, el aire estaba cargado de un olor metálico, mezcla de cables recalentados y polvo quemado. Varias alarmas sonaban al mismo tiempo. Elías se agachó, revisó el panel principal y notó que uno de los transformadores desprendía humo. Tenía que actuar rápido. Se colocó los guantes, tomó sus herramientas y comenzó a trabajar con la precisión que lo caracterizaba. Ajustó un par de conexiones, revisó los fusibles y durante unos segundos pareció que el sistema respondía. Pero de pronto, un chispazo iluminó el cuarto con una descarga violenta. Elías sintió cómo la electricidad le recorría el cuerpo y lo lanzó contra la pared. Cayó al suelo con un grito ahogado, la pierna derecha entumecida por un dolor insoportable. El zumbido en sus oídos era ensordecedor, y el olor a cable quemado lo envolvía todo. Intentó moverse, pero su pierna no respondió. Los compañeros llegaron segundos después, alertados por el ruido. Lo encontraron tendido en el piso, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. «¡Traigan una camilla!», gritó uno de ellos. Elías apenas alcanzaba a escuchar voces lejanas, fragmentadas, como si vinieran de un túnel. Sus ojos buscaban un punto fijo, pero la visión se nublaba. La ironía era cruel. El hombre que mantenía las máquinas vivas ahora dependía de ellas para seguir respirando. Fue trasladado de urgencia a la sala de emergencias. En su mente, todo era confuso. Luces blancas pasando sobre él, el golpeteo de los zapatos apresurados en el pasillo, el sonido intermitente de monitores. Camila llegó corriendo minutos después, con lágrimas en el rostro. Sofía, que había dejado su turno para acompañarlo, le sostuvo la mano mientras los médicos trabajaban. El diagnóstico cayó como un balde de agua helada. La descarga había dañado nervios y tejidos de la pierna derecha, comprometiendo gravemente su movilidad. Las cirugías iniciales estabilizaron su condición, pero los especialistas fueron claros. La recuperación sería larga y dolorosa, y existía la posibilidad de que nunca pudiera volver a correr como antes. Elías permaneció semanas en cama. Los días eran una mezcla de analgésicos, visitas médicas y largas horas de silencio. Camila pasaba cada tarde junto a él, contándole pequeñas historias de la universidad para distraerlo. Sofía llegaba después de su turno, con cafés fríos y palabras de aliento que a veces parecían inútiles, pero que evitaban que la desesperanza lo consumiera por completo. Al principio, Elías intentaba mantener el optimismo. Decía frases como, «En unos meses estaré de vuelta», o «Esto es solo un tropiezo». Pero con el paso del tiempo, la realidad comenzó a pesar. Intentó ponerse de pie varias veces, y cada intento terminaba en un dolor insoportable o en una caída humillante. Su cuerpo ya no respondía como antes, y con cada fracaso sentía que una parte de su identidad se apagaba. El hospital, que antes era su lugar de trabajo, se convirtió en una prisión involuntaria. Pasaba los días observando desde la ventana a otros pacientes que, con muletas o vendajes, salían al mundo exterior. Él, en cambio, estaba atrapado. Y lo peor era la inversión de roles. Antes sostenía a Camila, y ahora ella debía sostenerlo a él.
La joven asumió 2 empleos para cubrir los gastos, regresando agotada por las noches, pero siempre con una sonrisa fingida para no preocuparlo. Esa inversión de papeles lo destrozaba por dentro. Se sentía una carga. Un día, al ver a su hermana dormida en una silla junto a su cama, con los brazos cruzados y el rostro cansado, sintió un nudo en la garganta. Quiso llorar, pero ni las lágrimas le salieron. Solo susurró en voz baja: «Perdón, Camila». La impotencia creció como una sombra. Elías evitaba mirarse en el espejo porque odiaba la imagen que devolvía. Un hombre debilitado, con cicatrices en la pierna y los ojos vacíos. La libreta que antes llenaba de metas quedó olvidada en un cajón. Cuando finalmente la abrió, escribió con mano temblorosa una frase que resumía todo su dolor: «No soy quien era. No sé si puedo seguir». Esa noche, el silencio del apartamento se volvió insoportable. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente. Adentro, Elías experimentaba la caída más profunda de su vida. No era solo la pérdida física, era la sensación de que todo lo que había construido, la disciplina, la constancia, los sueños, se desmoronaba ante sus ojos. La tragedia había llegado sin aviso, arrancándole de golpe aquello que le daba identidad. El hombre que corría al amanecer, que cuidaba de las máquinas y sostenía a su familia, ahora se enfrentaba a la oscuridad más temida, la de sentirse derrotado y vacío. Las semanas pasaban lentas como un invierno interminable. Elías ya no miraba la libreta, ni siquiera intentaba alzar la vista cuando alguien entraba a la habitación. Las visitas se convirtieron en rutina. Médicos con bata blanca, enfermeras ajustando sueros, Camila con bolsas de trabajo colgando de los brazos, Sofía con café en mano. Pero dentro de él no quedaba chispa, solo un vacío que parecía devorarlo todo. Una mañana cualquiera, mientras estaba sentado frente a la ventana, escuchó la risa de un niño en la calle. Era un sonido simple, espontáneo, que subió como un eco hasta su cuarto. Elías levantó la cabeza casi sin darse cuenta. Por primera vez en semanas, no pensó en el dolor ni en su pierna inmóvil. Pensó en cómo la vida seguía afuera, indiferente a su tragedia. Ese instante breve sembró una idea diminuta. Tal vez su vida no había terminado. Tal vez aún podía intentar. Más tarde ese mismo día, Sofía llegó con una expresión distinta. No habló de café ni de trabajo. Se sentó frente a él y lo miró fijamente. «No eres menos por estar roto», dijo con firmeza. «Eres más, porque a pesar de todo, sigues respirando». No había ternura en su voz, había verdad. Elías bajó la mirada, incapaz de responder, pero esas palabras se grabaron en su memoria, como una semilla que aguardaba el momento de brotar. El tiempo pasó como una corriente mansa, que a veces escondía remolinos. La vida de Elías no volvió a ser lineal, pero aprendió a convivir con los giros inesperados. Los días se poblaron de rutinas nuevas, reparaciones en el hospital, caminatas al anochecer, cenas simples con Camila y Sofía. A primera vista, todo parecía ordinario, pero cada gesto estaba cargado de un significado que antes no alcanzaba a comprender. Las mañanas de domingo se convirtieron en un ritual. Camila preparaba panqueques mientras Sofía servía café. Elías ponía música antigua que había heredado de su padre. Boleros, rancheras, algún tango perdido. En esas horas sin apuro, sentían que la familia no se definía por la sangre, sino por la presencia constante. Camila solía bromear: «Antes éramos 2 contra el mundo, ahora somos 3, y el mundo que se prepare». Elías reía, y en su risa había una gratitud silenciosa. En el hospital su rol cambió. Ya no era solo el técnico que resolvía fallas, sino un mentor. Los aprendices lo seguían con respeto. Les enseñaba a escuchar los sonidos invisibles de las máquinas, a identificar vibraciones que anticipaban problemas, a comprender que la precisión técnica estaba al servicio de la vida. Cada tornillo bien ajustado puede ser un respiro para alguien, decía. A veces, en medio de la enseñanza, su pierna le recordaba el dolor con punzadas intensas, pero él las aceptaba como parte del precio de seguir de pie. Un día conoció a Tomás, un paciente adolescente con una enfermedad respiratoria crónica. El muchacho pasaba horas conectado a un respirador y se quejaba de que la vida no le daba oportunidad de correr como sus amigos.
Elías se sentó junto a su cama y le contó parte de su historia, sin dramatismos. Le mostró el reloj de Vidal y le dijo: «Yo también creí que no podría volver, pero descubrí que no se trata de correr, sino de avanzar un poco más cada día». Tomás lo escuchó en silencio. Luego pidió sostener el reloj. Cuando lo tuvo entre las manos, sonrió débilmente. «Entonces, si cuento segundos, también puedo ganar». Esa frase acompañó a Elías durante semanas. El vínculo con Sofía creció de manera discreta, casi tímida. No hubo declaraciones ruidosas, sino gestos pequeños. Una taza de té en medio de una guardia larga, una nota en la bolsa del almuerzo, un silencio compartido que no pedía palabras. Con el tiempo, comenzaron a caminar juntos después del trabajo, a elegir frutas en el mercado, a reírse de sus propios cansancios. Camila los observaba con la satisfacción de quien sabe que su hermano había encontrado un refugio. En una de esas caminatas, Sofía se detuvo frente a una vitrina donde colgaba una fotografía en blanco y negro de una maratón de los años 60. Miró la imagen y luego lo miró a él. No hace falta correr para llegar lejos. A veces basta con acompañar. Elías apretó su mano. No necesitaba más. Las noches de insomnio, que antes eran un tormento, se convirtieron en espacios de reflexión. Elías se sentaba en el balcón con una manta sobre las piernas y dejaba que el viento le trajera los ruidos de la ciudad. Pensaba en su padre, en las lecciones que le había dado sin proponérselo. Recordaba aquel consejo repetido en su infancia: no importa lo lejos que quieras llegar, lo importante es no detenerte. Ahora esas palabras cobraban un nuevo sentido. No se trataba de alcanzar metas gigantes, sino de sostenerse, de resistir, de encontrar belleza en la constancia. En el club de corredores, su presencia era distinta. Ya no participaba en competencias, pero acompañaba a los principiantes en sus primeras vueltas. Un paso más, solo uno, repetía, como un eco de Camila en los días oscuros. Los jóvenes lo miraban con admiración. Algunos sabían su historia, otros solo lo intuían. Lo cierto es que su figura se convirtió en inspiración silenciosa. La relación con Camila también se transformó. Ella ya no lo veía como alguien a quien debía sostener, sino como un compañero de camino. Habían pasado de ser hermanos unidos por la necesidad a ser adultos que elegían cuidarse mutuamente. A veces salían juntos a comprar al mercado, discutían precios, cargaban bolsas y reían de los mismos chistes malos. En esas pequeñas escenas se tejía una complicidad que ninguna tragedia podía romper. Un año después del accidente, Elías decidió regalarle a Camila algo especial: una pequeña libreta nueva, de tapas azules. En la primera página escribió: «Tus sueños también merecen espacio». Ella la recibió con lágrimas en los ojos. «Pensé que habías abandonado las libretas», dijo. Elías sonrió. «Nunca. Solo cambiaron de propósito». Las cicatrices de su pierna no desaparecieron. Había días en que el dolor era tan intenso que apenas podía subir escaleras, pero había aprendido a no medir la vida por las limitaciones, sino por lo que aún podía ofrecer. Cuando la desesperanza intentaba volver, recordaba la risa del niño aquel día en la calle, la frase de Sofía, el reloj de Vidal, la voz cansada de Camila diciéndole que lo harían juntos. Cada recuerdo era una pieza que mantenía intacta la maquinaria de su voluntad. Un atardecer. Mientras caminaba por la pista del club, un joven le preguntó: ¿qué se siente perder y volver a empezar? Elías se detuvo, respiró hondo y respondió: se siente como aprender a vivir dos veces. La primera no lo sabes, la segunda lo agradeces. El joven no dijo nada más, pero apretó los labios como quien guarda un tesoro. La vida de Elías ya no era la de un corredor veloz, ni la de un técnico incansable. Era algo distinto, la de un hombre que había comprendido que cada paso podía ser un acto de resistencia, cada respiración un regalo, cada vínculo un refugio. Y en ese entendimiento encontró una forma de paz que no se mide en minutos ni en kilómetros, sino en la capacidad de seguir de pie pese a todo. Esa noche, en la libreta, escribió una última línea antes de dormir. Al día siguiente, abrió su libreta. No escribió metas imposibles, solo una palabra: intentar. En los días siguientes, añadió otra: hoy y después. Un paso.
Las páginas comenzaron a llenarse no de planes grandiosos, sino de pequeños recordatorios de que aún tenía algo por lo cual levantarse. El proceso de rehabilitación fue brutal. La fisioterapia lo enfrentaba cada día a su propio límite. Tenía que mover músculos atrofiados, resistir dolores punzantes y soportar la frustración de caerse una y otra vez. Los pasillos del hospital eran testigos de sus gritos ahogados, de la rabia que lo hacía golpear la pared, de las lágrimas que se escapaban cuando creía estar solo. Camila lo acompañaba siempre que podía. Lo animaba con frases sencillas. Un paso más, Elías. Solo uno más. A veces funcionaba, otras veces no. Hubo días en que él arrojó las muletas contra el suelo, desesperado, gritando que ya no podía más. Camila recogía las muletas en silencio, se acercaba y lo abrazaba con fuerza. Si tú no puedes solo, entonces lo haremos juntos. Un atardecer, Vidal, el viejo entrenador del club de corredores, apareció en el hospital. Llevaba consigo un reloj de pulsera desgastado. Se lo entregó a Elías con una sonrisa leve. Mide tus segundos, no tus derrotas. Cada minuto que no te rindes ya es una victoria. Elías apretó el reloj entre las manos. Ese objeto se convirtió en un símbolo. No se trataba de kilómetros, sino de resistir un minuto más. Poco a poco, con esfuerzo y disciplina, logró avances mínimos. Pasó de estar postrado a dar unos pasos con ayuda de las muletas. Luego, a recorrer el pasillo del apartamento, ida y vuelta, como si estuviera corriendo una maratón invisible. Cada paso era doloroso, pero también era un triunfo silencioso. Camila lo sorprendió una noche caminando solo en el pasillo. La luz tenue caía sobre su figura, y él, sudoroso, se aferraba a la pared mientras avanzaba. Ella se quedó en silencio, observándolo con lágrimas en los ojos. No lo interrumpió, porque sabía que ese momento era solo de él. Cuando finalmente se dejó caer en la silla, agotado, ella se acercó y le acarició el cabello. «Estoy orgullosa de ti», susurró. Con el tiempo, decidió regresar al club de corredores. No para correr, sino para mirar desde las gradas. Al principio, la nostalgia lo devoraba. Ver a sus compañeros avanzar con pasos firmes era un recordatorio cruel de lo que había perdido. Pero poco a poco, comenzó a sentirse parte otra vez. Vidal lo invitó a cronometrar vueltas, a dar consejos, a estar presente. Una mañana fría, con la pista cubierta de neblina, Elías se levantó decidido. Se apoyó en su bastón y caminó hacia la línea de salida. Los demás corredores lo observaron, en silencio. Dio el primer paso, lento, inseguro. Luego otro y otro. Los corredores comenzaron a ajustar su ritmo al suyo, acompañándolo en silencio. Elías arrastraba la pierna, sudaba, pero no se detuvo hasta completar la vuelta. Cuando cruzó el punto de partida, el grupo entero estalló en aplausos. No había corrido rápido, pero había demostrado que aún estaba en pie. Esa noche escribió en su libreta con letras firmes: «No corro como antes, pero camino hacia adelante». El camino difícil estaba lejos de terminar. Elías sabía que habría recaídas, que el dolor regresaría y que los días de desesperanza volverían a golpearlo. Pero también sabía que ya no estaba solo. Tenía a Camila, tenía a Sofía, tenía a Vidal y al club. Y sobre todo, tenía la certeza de que cada paso, por más pequeño que fuera, lo acercaba a una vida nueva. Elías aprendió a reconocer el progreso no por lo que podía hacer, sino por lo que dejaba de doler. Cada mañana probaba el peso del cuerpo sobre la pierna derecha y esperaba a que el músculo respondiera. Primero fueron segundos, luego minutos. Cuando logró sostenerse sin muletas el tiempo suficiente para preparar café, supo que algo en su interior había cambiado. No se trataba de velocidad, se trataba de confiar en la suma de días. Quiso volver al hospital, no para demostrar nada a nadie, sino para reconciliarse con el lugar que lo había visto caer. Llevó el bastón como quien lleva una memoria, no como un símbolo de derrota. Los pasillos parecieron más largos de lo que recordaba, pero la luz de la mañana se expandía en los cristales y el olor a desinfectante tenía un matiz familiar. Sus compañeros lo recibieron con abrazos, palmadas tímidas, sonrisas que escondían gratitud. Sofía se acercó con una mirada orgullosa. No dijo nada, no hacía falta. Él acomodó su caja de herramientas sobre el banco de trabajo, respiró hondo y encendió la lámpara de mesa.
El clic del interruptor le sonó a comienzo. Los primeros días fueron torpes. Medía cada movimiento, calculaba cada giro, se permitía descansar antes de que el cuerpo gritara. A veces se cansaba solo de pensar, pero comenzó a ordenar el taller, etiquetó cajones, limpió filtros que nadie había mirado en meses, actualizó listas de mantenimiento preventivo, recuperó terreno en lo metódico. Cuando un monitor cardíaco comenzó a fallar, esperó, escuchó, detectó la vibración mínima que anunciaba el problema y reemplazó la pieza exacta. El bip regular del equipo volvió como una respiración acompasada. Sofía, detrás de él, dejó escapar un suspiro. «Te extrañábamos así», dijo. Elías sonrió apenas. No quería llorar en el trabajo. En casa, la libreta recuperó su sitio sobre la mesa. No era la misma libreta de antes. Las páginas nuevas tenían notas más concretas, menos grandilocuentes. Subir 2 pisos sin detenerme. 30 minutos de fortalecimiento. Descansar cuando el cuerpo lo pida. Entre una línea y otra, escribió algo que no había escrito nunca. Agradecer. Ese verbo no ocupaba espacio. Abría espacio. Una tarde, Vidal lo invitó al club de corredores para una reunión distinta. No habría entreno, sino charla. El grupo quería escucharlo. Elías dudó, pero asistió. Se sentó frente a rostros conocidos, jóvenes que soñaban con maratones, adultos que buscaban salud, ancianos que se negaban a renunciar a sus vueltas lentas. Les habló de la descarga, del miedo, de Camila dormida en sillas duras, de las manos de Sofía sosteniendo silencios, del reloj viejo que medía segundos. Dijo con voz serena que el cuerpo se rompe más fácil que la voluntad cuando hay amor alrededor. Nadie aplaudió de inmediato. Primero hubo silencio, luego respiraciones hondas, después ojos brillantes. Vidal apretó su hombro. Ahora también reparas personas. El hospital organizó una jornada comunitaria para recaudar fondos para el área de pediatría. Una caminata, carrera de 5 kilómetros abierta a todos. Camila pegó el afiche en la nevera. «Solo si te sientes listo», dijo. Elías miró el papel largo rato. No tenía que demostrar nada, pero deseaba agradecer de una forma que la ciudad pudiera ver. Se inscribió sin prometerse metas, solo caminar hasta donde el cuerpo lo permitiera. Los días previos fueron de preparación calma. Fortaleció el core, trabajó equilibrio, practicó respiración. Sofía lo acompañó en algunas caminatas cortas al anochecer. A veces no hablaban, solo compartían el ritmo de los pasos. Camila los esperaba al final con agua, y ese humor que quitaba peso al cansancio. Una noche, al volver, Elías encontró una nota bajo la libreta. No importa la distancia, importa la dirección. No estaba firmada, pero reconoció la letra de Sofía. El día del evento amaneció limpio. La ciudad parecía recién lavada. En la plaza de salida, globos, música baja, vendedores de agua, niños con dorsales gigantes en camisetas pequeñas. Elías llegó con camiseta del club, bastón plegable por si lo necesitaba. Vidal ajustó el número en su pecho. Recuerda, segundero, mide presencias. Camila le dio un abrazo largo, de esos que detienen el tiempo. Sofía, con gorra y ojos atentos, se quedó a su lado. Si te detienes, yo me detengo. El disparo no fue estridente. Fue una señal más para los nervios que para los oídos. Elías dio el primer paso con cautela. La pierna respondió. Dio el segundo, luego el tercero. El asfalto tenía una textura que no había notado antes, como si cada grano fuera un mapa. A los 500 metros, parejas pasaban a su lado. Algunos lo animaban por su nombre, lo leían en el dorsal. Otros levantaban el pulgar en silencio. Elías mantuvo el ritmo pequeño y constante. El bastón seguía plegado. El primer kilómetro cansó más de lo previsto. El muslo le ardía. El gemelo pedía tregua. Pensó en detenerse en la sombra de un árbol y tomar agua. Lo hizo. Cerró los ojos. Contó 10 segundos en el reloj de Vidal. Abrió los ojos y siguió. No estaba solo. Un niño de pelo rizado, con la camiseta arrugada, caminaba a su lado con seriedad de adulto. Mi mamá dice que si me canso, camine con pasos chicos. Elías sonrió. Tu mamá sabe. Siguieron juntos un tramo, hasta que el niño, ya repuesto, salió corriendo de nuevo con una risa que se fue volviendo pequeña. En el segundo kilómetro, el dolor cambió de lugar.
como si buscara convencerlo de otra cosa. Elías respiró por la nariz, soltó por la boca, recordó las sesiones de fisioterapia, la pared áspera del pasillo del apartamento, las veces que había pensado que no podría. Miró de reojo y vio a Sofía caminando a su ritmo. «Estoy bien», dijo él, como para asegurárselo a sí mismo. Sofía asintió. «Lo sé». Pasaron el 3er kilómetro. Un anciano con gorra saludó con el bastón desde el otro lado de la valla. «Despacio se llega igual». Elías levantó la mano en respuesta. Un grupo del club de corredores apareció entre la gente, aplaudiendo, dejando caer palabras de aliento que no necesitaban articularse. Vidal, unos metros más atrás, gritó sin gritar: «No cuentes lo que falta». El 4.º kilómetro tuvo un tramo en su vida. Elías lo conocía de otras épocas, cuando lo devoraba con zancadas largas. Hoy era una montaña breve. Clavó la mirada a 3 metros delante, contó pasos, descansó los hombros y permitió que el cuerpo fuese un instrumento simple, una máquina reparada con paciencia. Cuando la pendiente aflojó, se dio cuenta de que no había desplegado el bastón. Lo tocó con los dedos, no para usarlo, sino para agradecerle haber estado ahí. A 200 metros de la meta, el murmullo de la gente se volvió oleaje. No era para él, se dijo, era para todos. Pero cuando reconocieron su camiseta y su andar firme, varias manos se levantaron. Camila apareció desde el lado izquierdo con los ojos rasados de luz. Sofía, a la derecha, sonrió como quien guarda un secreto. Elías enderezó la espalda. No aceleró. No lo necesitaba. Dejó que los pasos lo llevaran. Cruzó la línea con el pecho abierto y el rostro húmedo. No supo si lloraba de dolor o de alivio, quizá de gratitud. Lo sentaron a la sombra, le dieron agua. El corazón tardó en bajar, pero lo hizo con dignidad. Camila lo abrazó por el cuello. «Te vi cruzar de lejos y pensé en papá», dijo. «Yo también», respondió Elías. Y por un segundo los tres, él, Camila y esa ausencia que los sostuvo, estuvieron juntos de nuevo. Sofía tomó su mano. «Prometiste que te detendrías si lo necesitabas». Elías rió. «Y lo haré, pero hoy no». Esa noche, en el apartamento, la ciudad se oía como un rumor amable tras la ventana. Elías abrió la libreta y escribió lento: «Hoy crucé una meta que no aparecía en el mapa». Debajo añadió: «No gané una carrera, me gané de vuelta». Cerró el cuaderno y apoyó la frente en él, como si quisiera pasarle el pulso. Los días siguientes no se convirtieron en un cuento perfecto. Hubo dolores nuevos, limitaciones que no desaparecieron por arte de voluntad, pero algo esencial había quedado resuelto. No volvería a medirse por lo que otros corrían, sino por lo que él era capaz de sostener. Regresó al hospital con calma, siguió reparando máquinas, enseñó a técnicos jóvenes a escuchar vibraciones que no se ven. En el club ayudó a planificar entrenos para principiantes, caminó con quienes temían empezar, cronometró vueltas con una precisión que ahora tenía música. Una tarde, en la pista, un chico que se recuperaba de una lesión se sentó a su lado. «¿Y si nunca vuelvo a lo de antes?», preguntó. Elías lo miró sin prisa. «Entonces llegarás a un lugar nuevo. Y si lo caminas con paciencia, te gustará». El chico no respondió, pero se puso de pie y dio 3 pasos más que el día anterior. Sofía y Elías comenzaron a caminar juntos sin ponerse nombres. Compartían compras pequeñas, recetas torpes, risas cortas al final de días largos. Camila, con el humor de siempre, los espiaba desde la cocina y dejaba 2 tazas de café, como al descuido, sobre la mesa. La vida no necesitaba declararse, bastaba con habitarla. En el aniversario de la caminata, la ciudad organizó otra edición. Esta vez, Elías no llevó bastón. No lo ocultó ni lo exhibió. Simplemente caminó. Al pasar por la mitad del recorrido, un viento leve levantó hojas del suelo. Él pensó en el reloj viejo que aún guardaba en la mesita de noche, en las palabras de Vidal, en la risa del niño del primer año, en la nota sin firma que decía que importaba la dirección. Siguió adelante, no por inercia, sino por decisión. De vuelta en casa, se asomó a la ventana. El cielo tenía un color imposible entre naranja y violeta. Camila estaba en el sofá, leyendo. Sofía, en la cocina, tarareaba algo sin letra. Elías cerró los ojos un instante y dejó que la tarde lo atravesara. Abrió la libreta por última vez ese día y escribió una sola frase:
honrar cada paso. No volvió a correr como antes. Descubrió algo distinto. Aprendió a llevar su historia sin esconderla y sin convertirla en bandera, como se lleva una cicatriz que recuerda y no manda. Entendió que la constancia no es un hábito, es una forma de amor. Y cuando a veces el miedo aún intentaba regresar, abría la ventana al amanecer y dejaba que el aire fresco le recordara que un paso, solo uno, puede volver a empezar el mundo. Elías no hablaba mucho de su niñez, pero cada tanto los recuerdos lo asaltaban en medio de la rutina. Bastaba con un olor, una canción antigua en la radio o el sonido de un martillo en el taller del hospital. Entonces la memoria lo arrastraba hacia atrás, hasta esos años en los que la vida parecía más simple y al mismo tiempo estaba llena de lecciones invisibles. Recordaba las mañanas en las que su padre lo despertaba antes de ir al trabajo. Era mecánico en un pequeño taller del barrio y solía llevarlo de la mano cuando Elías tenía apenas 8 años. El olor a grasa y a metal caliente impregnaba el aire, y el niño observaba fascinado cómo su padre desmontaba piezas, limpiaba motores, ajustaba tornillos. «Escucha, hijo», le decía mientras apoyaba la oreja contra un motor encendido. «Cada máquina habla. Si aprendes a oír, sabrás cuando algo no anda bien». Aquellas palabras se grabaron en su memoria. Con el tiempo, esa habilidad de escuchar vibraciones mínimas se convirtió en una parte esencial de su oficio en el hospital. No era casualidad. Había heredado de su padre no solo la destreza con las manos, sino la paciencia de quien sabe esperar el momento justo para intervenir. Los domingos eran distintos. Su padre lo llevaba junto con Camila a la playa, aunque el agua estuviera helada. Armaban castillos de arena que siempre terminaban derrumbándose, pero la risa de los tres hacía que cada fracaso fuera motivo de alegría. Una tarde, mientras el sol caía, su padre le dijo: «No se trata de lo que construyes, sino de las veces que vuelves a intentarlo». Elías no entendió del todo entonces, pero años después esas palabras resonarían con fuerza en medio de sus batallas. La ausencia del padre llegó demasiado pronto. Una enfermedad repentina lo apartó de sus vidas cuando Elías apenas entraba en la adolescencia. Camila lloraba todas las noches, y su madre, que poco después también se alejaría, se sumió en un silencio que parecía no terminar. Elías, con apenas 13 años, entendió que debía crecer de golpe. Se convirtió en sostén para su hermana, en aprendiz apresurado de responsabilidades. Fue entonces cuando empezó a trabajar en talleres pequeños, aprendiendo a reparar bicicletas, ventiladores, cualquier cosa que necesitara arreglo. No lo hacía solo por dinero, lo hacía para mantener viva la herencia de su padre, la dignidad del esfuerzo. En aquellos años descubrió también la disciplina de la constancia. No podía permitirse lujos ni caprichos, pero se regalaba a sí mismo pequeños logros: ahorrar para un par de zapatillas nuevas, completar un turno entero sin errores, ver a su hermana sonreír después de un día difícil. Cada logro era un recordatorio de que, aunque el mundo fuera injusto, aún había formas de resistir. Una tarde de lluvia, Elías encontró la vieja libreta de su padre. No estaba llena de metas como las suyas, sino de anotaciones técnicas, medidas, fórmulas, dibujos de piezas. En la última página había una frase escrita con trazo firme: «El trabajo bien hecho es la forma más simple de amar a los demás». Aquella línea lo marcó para siempre. Comprendió que su oficio no era solo reparar máquinas, sino cuidar vidas de manera indirecta. Por eso, cuando años después trabajó en el hospital, lo hizo con devoción. Con el tiempo, los recuerdos se mezclaban con la nostalgia. Elías pensaba a menudo en cómo habría sido su vida si su padre hubiera vivido más. Tal vez lo habría acompañado en la pista de corredores. Tal vez lo habría aconsejado en sus momentos de desesperanza tras el accidente. Pero aunque no estuviera presente físicamente, sus enseñanzas seguían acompañándolo en cada decisión. En los momentos más oscuros de la rehabilitación, cuando el dolor lo hacía dudar de todo, solía cerrar los ojos y recordar aquella voz grave diciéndole: «No importa lo lejos que quieras llegar, lo importante es no detenerte». Esa frase se convirtió en su brújula silenciosa, en la fuerza que lo empujaba incluso cuando quería rendirse. Una noche, sentado en el balcón, compartió esos recuerdos con Camila. Ella escuchaba con los ojos brillantes.
¿Sabes qué extraño más?, preguntó él. Su manera de hacer que todo pareciera posible, incluso cuando no teníamos nada. Camila asintió. Yo extraño cómo nos miraba, como si ya fuéramos todo lo que necesitábamos ser. Guardaron silencio, largo rato, como si en ese momento el padre se sentara entre ellos, invisible pero presente. Elías decidió entonces que honrar la memoria de su padre no significaba vivir anclado en la tristeza, sino continuar con la misma constancia. Cada paso en la pista, cada reparación en el hospital, cada consejo a un joven aprendiz eran una forma de mantenerlo vivo. Entendió que las ausencias también enseñan, y que a veces la mayor herencia es la capacidad de seguir, incluso cuando todo parece roto. Elías descubrió que la vida en el hospital le devolvía espejos. Cada paciente era un reflejo distinto de la fragilidad humana, un recordatorio de que todos, tarde o temprano, necesitaban apoyo. Él, que había sentido la impotencia de depender de máquinas y cuidados ajenos, miraba ahora con otros ojos a quienes llegaban en busca de alivio. Una mañana, mientras revisaba un monitor en la sala de pediatría, conoció a Mariana, una niña de 9 años que esperaba un trasplante. Pasaba horas conectada a tubos, y aún así conservaba una sonrisa que parecía desafiar la lógica. ¿Tú arreglas estas máquinas?, le preguntó con curiosidad, señalando los cables que zumbaban a su lado. Elías asintió. Sí, y también las escucho, para que no se cansen. Ella rió suavemente. Entonces eres como un doctor de robots. La frase lo conmovió. Desde ese día, cada vez que tenía que revisar el equipo de Mariana, se quedaba un poco más, contándole historias de cómo los robots podían ser valientes como las personas. Otro día, en la sala de rehabilitación, coincidió con Javier, un hombre mayor que había perdido movilidad tras un accidente de tránsito. Su carácter era duro, casi amargo. Rechazaba la ayuda de todos y murmuraba frases pesimistas cada vez que alguien lo animaba. Elías se sentó junto a él, sin imponer nada. Yo también pensé que no volvería a caminar, dijo con calma. Javier lo miró incrédulo. ¿Y qué pasó? Elías levantó el bastón que aún llevaba consigo, aunque ya no lo necesitaba siempre. Pasó que un día dejé de contar lo que me faltaba y empecé a agradecer lo que tenía. Javier no respondió, pero al día siguiente lo vio esforzándose un poco más en sus ejercicios. Con el tiempo, su historia comenzó a circular entre pacientes y personal del hospital. No porque él la contara en voz alta, sino porque otros la compartían. Ese técnico que ves allí volvió a caminar después de un accidente terrible, murmuraban algunos. Él sabe lo que sientes, aseguraban otros. Y aunque Elías no buscaba reconocimiento, entendió que su experiencia servía para encender pequeñas luces en quienes estaban en la oscuridad. Un día, Sofía le pidió que acompañara a un grupo de familiares en una charla. No estaba seguro de qué decir, pero aceptó. Frente a rostros agotados por las esperas y las incertidumbres, habló con sencillez. No puedo prometerles que todo saldrá como esperan, pero sí sé que la fuerza aparece en los lugares más insospechados. Yo mismo pensé que no tenía nada más dentro, y aquí estoy. No se trata de vencer siempre, se trata de no soltar la mano de quienes caminan con ustedes. El silencio que siguió fue profundo, y luego llegaron aplausos tímidos, lágrimas contenidas y un murmullo de gratitud. Elías también empezó a involucrarse en programas comunitarios organizados por el hospital. Visitaba escuelas para hablar de prevención, acompañaba a grupos de adultos mayores en caminatas cortas, incluso colaboraba en campañas de donación. En cada actividad encontraba nuevas formas de dar sentido a su dolor transformado en enseñanza. Camila lo observaba con orgullo. Una noche le dijo: «Antes creías que tu valor estaba en lo que podías hacer. Ahora veo que tu valor está en lo que inspiras». Elías se quedó en silencio, procesando esas palabras. Comprendió que la tragedia que lo había hundido se había convertido en un puente hacia los demás. El club de corredores también cambió gracias a él. Lo invitaron a dar charlas motivacionales para los nuevos integrantes. Al principio se resistía. «No soy un ejemplo, solo sigo intentando». Pero los jóvenes lo escuchaban con atención, y al final siempre se acercaba a alguien a decirle: «Gracias, necesitaba escuchar eso». Una tarde, durante una de esas charlas, un muchacho confesó:
Yo dejé de correr porque me dijeron que nunca sería rápido. Escucharte me hizo entender que no se trata de ser rápido, sino de volver a la pista. Elías lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. Exacto. El triunfo no es ser primero, es no rendirse. Antes de empezar, en el hospital, los médicos comenzaron a contar con él no solo para arreglar equipos, sino para animar a pacientes difíciles. A veces, bastaba con que se sentara junto a ellos y compartiera su propia cicatriz. Mostraba la marca en su pierna, no con orgullo ni con vergüenza, sino como prueba de que las heridas podían cicatrizar sin borrar la dignidad. Las noches en casa eran diferentes. Mientras Camila avanzaba en sus estudios y Sofía llegaba cansada de sus turnos, Elías se encargaba de preparar la cena. Alrededor de la mesa conversaban sobre sueños, sobre viajes pendientes, sobre las pequeñas victorias del día. En esas conversaciones surgía siempre la misma conclusión. La vida no estaba hecha de grandes gestas, sino de constancia y compañía. En el barrio, algunos vecinos comenzaron a verlo como una figura de respeto. El hombre que antes pasaba desapercibido en sus corridas matinales, ahora era recordado como el que se levantó tras la caída. No le gustaba la palabra ejemplo, pero aceptaba con humildad que su historia servía para mostrar que la esperanza podía renacer incluso en el terreno más árido. Un atardecer, al regresar del hospital, se encontró con Mariana y su familia en la plaza. La niña ya había recibido el trasplante y corría detrás de una pelota. Cuando lo vio, se acercó y lo abrazó con fuerza. ¿Ves? Ahora yo también puedo correr. Elías sintió que el corazón se le llenaba de calor. No había premio más grande que esa risa libre. Esa noche, en 1900, la libreta escribió: hoy confirmé que la esperanza se contagia. Con el paso de los meses, la relación entre Elías y Sofía adoptó la forma de algo sereno, sin promesas grandilocuentes ni urgencias. Al principio compartían caminatas cortas después del hospital, luego tardes de mercado, domingos de cine en casa y silencios cómodos que no exigían explicación. Sofía prefería los gestos a las declaraciones. Dejaba notas dobladas dentro de la caja de herramientas. Bebe agua, no olvides. Estirar. O preparaba té de manzanilla para las noches en que la pierna de Elías ardía como hierro. Él respondía cocinando su plato favorito sin advertirlo, o afinando el reloj de pulso que ella usaba en los turnos largos, como si afinar un mecanismo fuera también una manera de cuidar el corazón ajeno. Una tarde de lluvia, Sofía llegó al apartamento empapada, riendo por el vendaval que había volteado su paraguas. Camila les abrió y soltó una carcajada que iluminó la sala. Parece que la ciudad decidió bañarte, bromeó. Sofía se cambió con ropa prestada y los tres compartieron sopa caliente alrededor de la mesa. Camila observó la escena, comprendiendo que había algo sutil y profundo entre ellos dos. No se trataba de un romance súbito, sino de una alianza. Al final de la noche, cuando Sofía se fue, Camila dijo: ella te mira como si supiera exactamente dónde te duele y dónde te nace la fuerza. Elías no respondió, solo guardó la frase para sí, como quien guarda una semilla. Camila, por su parte, atravesaba su propio proceso de crecimiento. El trabajo en la librería había dejado de ser solo un sustento. Se convirtió en una escuela. Aprendió a organizar eventos, recomendar lecturas a niños inquietos y escuchar a adultos que buscaban consuelo en páginas ajenas. Empezó a anotar ideas para un proyecto personal, un club de lectura barrial que ofreciera charlas gratuitas sobre salud mental y hábitos de estudio. Se lo contó a Elías una noche. Él, con el orgullo transparente de los Niunochi, hermanos que se han criado sosteniéndose, respondió: hazlo. Puedes usar la sala y yo me encargo de arreglar las sillas cojas. El primer encuentro del club fue modesto. 8 personas, una tetera, galletas caseras, libros prestados de la librería. Sofía llegó al final del evento para ayudar a recoger. Camila estaba exultante. No sabía que escuchar a la gente pudiera ordenarles la semana. Elías la miró con esa mezcla de asombro y ternura que antes reservaba para los mecanismos complejos. Entendió que Camila estaba aprendiendo a hacer con palabras lo que él hacía con herramientas: alinear piezas invisibles. El vínculo entre los tres consolidó un pequeño ecosistema de cuidado. Cuando Sofía tenía guardias nocturnas, Elías preparaba contenedores con comida para que ella los calentara en el microondas. Cuando la pierna de Elías avisaba con punzadas,
Sofía lo guiaba con ejercicios suaves. Cuando Camila temblaba por la responsabilidad del nuevo proyecto, ambos la sostenían con consejos y, sobre todo, con presencia. La casa se volvió un puerto donde cada uno llegaba para reparar lo que el día había mellado. Una tarde, Elías invitó a Sofía a la pista del club, no para correr, sino para mirar el cielo desde las gradas, como solía hacerlo en los días difíciles. Ella lo escuchó hablar de su padre, de la frase que lo había acompañado desde niño, de la libreta donde ahora escribía verbos más que metas: agradecer, acompañar, sostener. Sofía lo tomó de la mano y dijo: a veces el cuerpo cicatriza después que el alma, y a veces al revés. Lo importante es que ninguna herida te haga olvidar quién eres. Elías apretó su mano en respuesta. Supo que aquel amor no necesitaba etiquetas para existir. El crecimiento de Camila trajo nuevas responsabilidades. La librería le propuso coordinar un ciclo mensual de autores locales, y al mismo tiempo, su club de lectura crecía. Un día, un adolescente tímido se acercó al final de un encuentro y dijo: creí que leer era perder el tiempo, pero ahora siento que me ordena por dentro. Camila regresó a casa con los ojos húmedos y abrazó a Elías con fuerza. Valió la pena todo el cansancio. Él pensó en la pista, en los segundos del reloj de Vidal, en cómo la constancia se parece a esas gotas invisibles que, con paciencia, perforan la piedra. El hospital, la librería, el club de lectura, la pista, todo parecía en equilibrio, pero la vida rara vez concede equilibrios eternos. Incluso los vínculos más sólidos son probados. Un cambio de dirección en el hospital trajo recortes de presupuesto. La librería enfrentó meses difíciles por baja de ventas. El dolor de la pierna de Elías regresó con una intensidad que hacía tiempo no sentía. En lugar de dispersarse, los tres ajustaron velas. Sofía propuso turnos solidarios entre colegas para cubrir noches. Camila lanzó una campaña de trueque de libros. Elías rediseñó protocolos de mantenimiento preventivo para ahorrar recursos. No fue fácil, pero aprendieron a moverse juntos. Era la misma lección de siempre, repetida con formas nuevas. Avanzar un poco más cada día. Una noche, mientras cerraban la casa, Camila miró a Elías y a Sofía y dijo: antes yo pensaba que amar era prometer. Ahora creo que amar es sostener. Nadie añadió nada. No hizo falta. La recaída llegó sin ruido, como esas grietas que avanzan por debajo de la pintura, y solo se revelan cuando ya han dibujado un mapa sobre la pared. Empezó con un cosquilleo extraño en el muslo, luego un calambre persistente y, finalmente, una rigidez que le dificultaba subir escaleras. Elías intentó minimizarlo, pero una mañana, al bajar del autobús, la pierna le falló y tuvo que apoyarse en el barandal para no caer. Volvió a casa con la mandíbula apretada, furioso consigo mismo por un enojo que no sabía cómo nombrar. Sofía lo encontró masajeando la pierna con torpeza. Lo miró en silencio y le alcanzó el estuche de calor húmedo. No pelees con el cuerpo, dijo con suavidad. Escúchalo. Esa noche repasaron juntos ejercicios de fortalecimiento y estiramiento. Aún así, el dolor persistía. El médico sugirió una nueva ronda de fisioterapia más intensa y descanso relativo. Elías aceptó a regañadientes, con esa mezcla de prudencia y orgullo que a veces lo descolocaba. La pausa le pesó. En el hospital organizó su equipo para que otros técnicos asumieran las guardias más exigentes, quedándose él con tareas de diagnóstico y formación. En la pista decidió no asistir durante 2 semanas. Camila, que lo conocía como a nadie, llenó la casa de pequeñas distracciones: películas viejas, crucigramas, música de su padre. Sofía, por su parte, ajustó su horario para acompañarlo en ejercicios cortos a primera hora. Él agradecía, pero en el silencio de la noche lo rondaba un fantasma conocido: el miedo a retroceder. Un sábado, la librería de Camila organizó un evento al aire libre. Elías prometió ayudar con los cables del sonido, pero al cargar una caja notó que la pierna temblaba sin obedecerle. Dejó la caja en el suelo con cuidado y respiró profundo. Un niño se acercó y, como si le leyera el pensamiento, dijo: mi abuelo dice que cuando el cuerpo no quiere seguir, hay que enseñarle con cariño. Elías sonrió a medias. Tu abuelo es sabio. En ese instante decidió algo simple. No pelearía contra la recaída, la caminaría. Volvió a la fisioterapia con humildad de principiante.
Hizo los ejercicios con precisión, midiendo respiración, escuchando el rango de dolor que informaba sin humillar. Redujo el tiempo de pie en el taller, enseñó desde una banqueta alta, tomó pausas. En la pista, cuando regresó, no intentó completar vueltas. Eligió segmentos cortos, marcados por árboles, de uno a otro, como quien reúne islas hasta armar un archipiélago. En medio de ese proceso, llegó la noticia de que el hospital enfrentaría una auditoría técnica severa. Varios equipos habían superado el tiempo de uso recomendado y el presupuesto no alcanzaba para renovarlos. Elías sintió esa clase de desafío que lo había conformado. Reunió a los técnicos y propuso un plan de choque. Inventario fino, calibraciones cruzadas, canibalización controlada de piezas de equipos en desuso para salvar los más críticos, documentación impecable y capacitación express para todo el personal sobre uso eficiente. Sofía se sumó desde enfermería con protocolos claros para reducir fallas por mal uso. Camila, desde la librería, organizó una campaña de donación comunitaria para insumos básicos. La ciudad respondió. Las semanas fueron intensas. Elías terminaba cada jornada con la pierna exhausta, pero con la sensación de estar afinando una orquesta. El día de la auditoría, el equipo mostró indicadores nuevos, caídas de alarmas falsas, estabilidad en monitores clave, plan de mantenimiento preventivo con métricas públicas. Los auditores no solo aprobaron la evaluación, recomendaron replicar el modelo en otros hospitales de la red. Cuando la noticia se hizo oficial, hubo aplausos discretos en los pasillos y una celebración sencilla en la sala de descanso, empanadas, jugo y risas contenidas. Esa noche, sin embargo, la pierna le cobró la factura. El dolor fue punzante, implacable. Elías se sentó en el borde de la cama, con la libreta abierta en las rodillas. No escribió metas ni balances. Solo una pregunta: ¿qué me está diciendo el cuerpo? Sofía lo encontró así y se sentó a su lado. «Que lo has hecho bien», susurró, «y que ahora necesita que lo cuides como cuidas a los demás». Elías cerró los ojos. Decidió que, por un tiempo, caminaría al ritmo de esa verdad. Reducir la velocidad no significó renunciar. Significó dirigir con más lucidez. Delegó tareas con confianza. Abrió espacio para que técnicos jóvenes lideraran proyectos. Eligió horarios que respetaran sus límites. En el club de corredores, propuso una nueva actividad: vuelta de gratitud. Una caminata mensual sin cronómetros donde cada uno compartía en voz baja algo que quisiera agradecer. El primer día asistieron 15 personas. Al tercero, más de 1950. No era una competencia, era una ceremonia cotidiana. Camila, viendo ese giro, entendió algo sobre su propio proyecto. Aceptó que el club de lectura no necesitaba crecer sin medida. Bastaba con que sostuviera su propósito. Elaboró guías de conversación, invitó a vecinos a moderar encuentros, confió. El resultado fue más bonito que el esperado. La comunidad se apropió del espacio. Con el dolor estabilizado, Elías volvió a su equilibrio dinámico. A veces la pierna lo llamaba a la calma. Otras le permitía avanzar con firmeza. Aprendió a vivir sin la ansiedad del para siempre y sin la tristeza del nunca más. Hoy era su medida justa. Y dentro de ese hoy cabían Sofía, Camila, el hospital, la pista, los libros, el té de manzanilla, las reparaciones minuciosas, los agradecimientos pequeños. En una tarde de cielo limpio, se detuvo frente al mural que el barrio había pintado en la pared del club. Una silueta caminando sobre una línea que se transformaba en latido. Abajo, en 1900, letras discretas, alguien había escrito: honrar cada paso. Elías pasó la mano por la pintura áspera. Sonrió. No necesitó firmarlo para saber que ahí también estaba su historia. La ciudad parecía respirar a otro ritmo desde que las pequeñas iniciativas comenzaron a multiplicarse. La caminata de gratitud del club se había convertido en una costumbre. Los primeros sábados del mes, vecinos de distintos barrios llegaban sin prisa, algunos con niños en cochecitos, otros con bastones o perros que tiraban de la correa. Nadie marcaba tiempos. Caminaban 2 vueltas y, al terminar, formaban un círculo abierto donde cada quien decía, en una frase breve, algo que agradecía. A veces era una recuperación lenta, otras un trabajo nuevo, a veces un perdón pedido a tiempo.
Elías solía quedarse al final, recogiendo botellas y escuchando lo que la gente no alcanzaba a decir en voz alta, el murmullo de una comunidad que aprendía a sostenerse. El hospital también había cambiado. Los protocolos que Elías redactó con su equipo convirtieron la sala de mantenimiento en un lugar de aprendizaje. Técnicos jóvenes dibujaban diagramas en pizarras, comparaban lecturas de osciloscopios, registraban anomalías para anticiparse a fallas futuras. Sofía, desde enfermería, incorporó microcapacitaciones de 5 minutos al inicio de los turnos, pequeñas cápsulas con recordatorios de seguridad, higiene, calibración de bombas. El efecto fue silencioso pero poderoso. Menos alarmas innecesarias, menos estrés, más tiempo para el cuidado verdadero. En la librería, Camila transformó el rincón de lectura en un espacio vivo. Colgó fotografías de autores locales, organizó donaciones de libros para escuelas, abrió una caja de paga cuando puedas para estudiantes. El club barrial tomó cuerpo. Una señora que antes se quedaba al fondo ahora leía poesía en voz alta. Un adolescente propuso un taller de cómics. Un jubilado enseñó encuadernación artesanal con cartones reutilizados. Camila caminaba entre mesas con una libreta azul donde apuntaba ideas que surgían al vuelo. Nos organizamos mejor cuando conversamos, decía, y la frase se volvió lema discreto. Elías descubrió que la ciudad se dejaba leer como un manual de servicio, si uno prestaba atención a sus ruidos y silencios. En los colectivos, la gente empezó a ceder asientos sin discusiones. En los mercados, se volvió costumbre dejar una fruta paga para quien venga detrás. En la pista, corredores rápidos bajaban el ritmo un par de vueltas para acompañar a quien recién empezaba. No era un cambio espectacular, pero era sostenido, como la corriente mansa que pule una piedra. Un sábado, el barrio inauguró un mural frente al hospital. Lo pintaron entre todos, una sucesión de manos de distintos tamaños sosteniendo engranajes, hojas, libros y zapatillas. En un costado, casi escondida, una silueta caminaba sobre una línea que se convertía en una onda de electrocardiograma. La ciudad que nos sostiene, decía una frase en el borde inferior. Elías pasó por allí con una caja de herramientas y se quedó mirando. Un niño le tocó el codo. Mi mamá dice que usted arregla cosas que no se ven. Elías sonrió. Tu mamá también. Las noches en casa consolidaron rutinas nuevas. Sofía trajo de la sala de enfermería la costumbre de los cierres. Antes de dormir, cada uno decía en una oración lo mejor y lo más difícil del día. A veces la frase de Elías era simple: hoy subí las escaleras sin dolor. A veces era compleja: hoy me enojé con mi cuerpo y después me perdoné. Camila contaba anécdotas de la librería y se reían los tres por lo absurdo de ciertos clientes que querían libros que no se acaben nunca. Sofía, más lacónica, agradecía turnos tranquilos o admitía cansancios que no se curaban con té. Con la expansión de las actividades, aparecieron ofertas que antes parecían improbables. Un hospital de la ciudad vecina pidió a Elías una asesoría para implementar su plan de mantenimiento preventivo. La alcaldía invitó a Camila a replicar el club de lectura en 2 centros comunitarios. El club de corredores recibió apoyo para mejorar la pista y comprar luces nuevas para las tardes de invierno. La ciudad devolvía, a su modo, lo que había recibido en gotas. No todo era sencillo. Los recortes presupuestarios regresaban por olas. La burocracia retrasaba compras urgentes. La pierna de Elías reclamaba pausas en los peores días. Pero ya no caminaban solos. Un grupo de voluntarios armó una red de contingencia para emergencias. Carpinteros arreglaban bancos, electricistas revisaban conexiones, estudiantes diseñaban material informativo, jubilados ofrecían horas para acompañar pacientes sin familia. Cada pieza encajaba en un mecanismo más grande. Una tarde de viento, mientras recogían conos en la pista, Vidal se acercó a Elías. Sabes que la ciudad no cambió por discursos, ¿verdad? Cambió porque alguien se tomó el trabajo de volver mañana. Elías rió. Su mantra funciona. Vidal se acomodó la gorra. No es mío. Lo aprendí de gente que sobrevivió sin épica, con rutina. Ese es el tipo de heroísmo que me interesa. Las cosas pequeñas adquirieron brillo. Los domingos, los 3 iban a un puesto de jugos que ofrecía descuentos a quien llegara caminando. El dueño, un hombre de bigote finísimo, ya sabía los pedidos. Maracuyá para Camila, naranja con jengibre para Sofía, manzana verde para Elías.
A este le hace bien para el músculo, decía, guiñándole un ojo. Era un chiste, y era verdad. Al anochecer, la ciudad se encendía distinta. Quizá eran los mismos faroles, las mismas calles y los mismos ruidos de siempre. Pero había un hilo invisible que unía las casas, los hospitales, las pistas, las librerías. Un hilo hecho de hábitos compartidos. Elías, desde el balcón, lo percibía como una vibración sutil, la clase de sonido que había aprendido a oír junto a su padre. Supo que estaba listo para el siguiente paso, aunque todavía no supiera cuál. Llegó con una llamada breve. El hospital universitario de la capital ofrecía a Elías coordinar un programa de mantenimiento humano centrado. No solo reparar equipos, sino formar técnicos con perspectiva clínica, integrar a enfermería en protocolos de calibración, diseñar indicadores de cuidado real. El proyecto incluía un pequeño equipo, presupuesto para investigación aplicada y, sobre todo, la posibilidad de replicar el modelo en varios centros de salud. Elías escuchó en silencio. Le entusiasmaba la idea, pero también le dolía en algún lugar íntimo. Ese salto significaba menos tiempo en su barrio, dejar el taller que había ordenado, confiar en que los jóvenes técnicos continuarían lo empezado. No es solo un trabajo, dijo al cortar. Es una dirección. Compartió la noticia en casa. Camila, con los ojos grandes, lo animó sin titubeos. Te veo ahí. Es lo que vienes haciendo, solo que más grande. Sofía fue más cauta. No por dudas sobre su capacidad, sino por el costo de los traslados, los turnos y el equilibrio recién conquistado. Si lo haces, tenemos que hacerlo con inteligencia, dijo. Tu cuerpo no es una idea, también decide. Esa noche, Elías sacó la libreta. No escribió pros y contras, escribió preguntas. ¿Qué me sostiene si cambio de paisaje? ¿Cómo cuido lo que dejo? ¿Qué ritmo me pide el cuerpo? Al día siguiente, habló con su equipo. Propuso un plan de sucesión. 3 técnicos asumirían áreas específicas. Él seguiría supervisando a distancia 2 días a la semana durante el primer trimestre y registrarían todo en manuales vivos que cualquiera pudiera actualizar. No quería irse dejando un hueco, quería dejar una estructura. En el club de corredores contó la oferta a Vidal. El entrenador se acomodó la gorra y en lugar de felicitarlo sin más, preguntó: ¿Quién te acompaña si la subida se hace larga? Elías entendió el sentido. No bastaba con aceptar, debía diseñar el sostén. Sofía, al escucharlo, ofreció una idea concreta. Turnos coordinados con días fijos de descanso compartidos. Caminatas obligatorias al amanecer 2 veces por semana. Una lista de señales físicas para frenar antes del dolor. No eran condiciones románticas, eran acuerdos de cuidado. Mientras tanto, Camila enfrentaba su propio cruce de caminos. La editorial local le propuso coordinar un programa de lectura comunitaria en 3 barrios, con pequeños fondos para comprar libros y entrenar mediadores. Para aceptarlo, tendría que reducir horas en la librería. Fue Elías quien, esta vez, dijo sin dudar: hazlo, ya sostuviste lo mío cuando era imposible. Te toca. Tomaron las decisiones una tarde de domingo, en la mesa de siempre, con jugo y pan tostado. Elías aceptaría el puesto en la capital con un periodo de transición de 6 meses y cláusulas claras de autocuidado. Camila lideraría el programa de lectura con un equipo voluntario. Sofía no cambiaría de hospital, pero reduciría guardias nocturnas para acompañar la nueva logística. No hubo brindis ruidosos. Hubo lápices sobre papeles, calendarios y una serenidad de quien no confunde prisa con destino. El primer día en la capital, Elías sintió esa mezcla de vértigo y alegría que precede a los saltos verdaderos. El hospital universitario olía distinto, menos a cloro y más a libros. Las salas de simulación brillaban con equipos modernos, pero también había rincones con carteles escritos a mano. Si no se entiende, no sirve. Se reunió con su nuevo equipo. Pidió que cada uno contara una historia de reparación difícil y otra de aprendizaje inesperado. A mitad de la ronda, se dio cuenta de que no hablaban de piezas, sino de personas. El programa tomó forma con rapidez. Diseñaron un mapeo de criticidad que cruzaba la vida útil de los equipos con el impacto clínico. Crearon rondas de escucha entre técnicos y enfermería. Implementaron tableros donde la eficiencia no era más horas, sino más respiros. Los indicadores sorprendieron a los directivos. Menos tiempo muerto, menos estrés en unidades críticas, menos roturas por uso inadecuado.
pero a Elías le no importaba otra métrica: la cantidad de veces que alguien decía gracias a otro en las reuniones semanales. Al principio eran pocas. Al tercer mes, sobraban. Los viajes no fueron fáciles. Hubo mañanas en las que la pierna se puso rígida en el autobús y él tuvo que bajar una parada antes para caminar despacio. Hubo noches en las que el cansancio parecía una sombra espesa, pero los acuerdos funcionaron. 2 amaneceres a la semana, Sofía y él caminaban en silencio por la pista. Una tarde fija, Camila los esperaba con sopa y risas. Una vez al mes, los 3 hacían la vuelta de gratitud como si fuera un ancla. Con el tiempo, el hospital de la capital invitó a Elías a dar una conferencia breve. El auditorio estaba lleno de estudiantes, técnicos y enfermeras. Elías llevó su libreta, el reloj de Vidal y una foto de su padre aceitada por los años. Habló de constancia, de mantenimiento humano centrado, de cuidar el sistema para cuidar personas. Cerró con una frase que ya vivía en él: la victoria no es llegar primero, es no abandonar el camino, incluso cuando hay que cambiar de ruta. Esa noche, de regreso, la ciudad lo recibió con su ruido querido. Desde el balcón, vio el mural frente al hospital y la pista con luces nuevas. Sofía estaba acomodando plantas, Camila preparando materiales para el taller del día siguiente. Elías dejó la mochila, respiró hondo y sintió, con la certeza tranquila de los mecanismos bien calibrados, que había elegido una dirección que honraba cada paso dado. No todo estaba resuelto, nunca lo estaría, pero ahora sabían diseñar sostén antes de avanzar, escuchar el cuerpo antes que la ambición, elegir comunidad antes que aplauso. La vida, pensó Elías, no era una recta sino un circuito de mantenimiento. Revisar, ajustar, agradecer, seguir. Cerró la noche anotando en la libreta una sola palabra, la misma que lo había rescatado al principio: hoy. Y debajo, como si el futuro pudiera escribirse con paciencia, agregó: mañana, volver. Elías no imaginó la velocidad con la que su iniciativa se expandiría. El hospital universitario documentó el modelo de mantenimiento humano centrado, y en pocos meses, otras instituciones pidieron réplicas. Llegaron invitaciones de provincias cercanas, clínicas pequeñas, hospitales regionales, centros de salud rurales. Querían aprender cómo un plan aparentemente técnico podía transformar también la moral de pacientes y equipos. Elías comenzó a viajar 2 veces al mes con un grupo reducido de técnicos y enfermeras, en pueblos apartados, donde los recursos eran escasos. La propuesta resonaba con fuerza. En un centro rural, sin más que 2 camillas y un respirador viejo, explicó cómo usar piezas de repuesto de manera responsable, cómo registrar fallas para anticipar compras, cómo sostener la moral con círculos de gratitud al final de cada jornada. Los ojos de los trabajadores brillaban. Por primera vez sentían que la innovación también estaba hecha para ellos. Los periódicos locales publicaron: notas discretas. Técnico de mantenimiento comparte modelo que humaniza hospitales. Elías huía de entrevistas rimbombantes, pero aceptaba hablar en talleres y foros comunitarios. En cada charla llevaba consigo el reloj de Vidal, que mostraba como un recordatorio de que medir segundos podía ser tan importante como medir kilómetros. Camila y Sofía se convirtieron en parte de la expansión. Camila diseñó manuales sencillos con ilustraciones claras para que las comunidades entendieran la importancia del mantenimiento. Sofía tradujo protocolos complejos al lenguaje cotidiano, explicando a familias cómo usar nebulizadores o tensiómetros sin dañarlos. Lo que comenzó como un plan técnico se convirtió en una red de cuidado popular. La ciudad de origen de Elías también cambió con la expansión. El mural frente al hospital se replicó en barrios vecinos. Manos sosteniendo libros, zapatillas, engranajes. En la pista de corredores, la caminata de gratitud se multiplicó hasta convertirse en un evento regional. Llegaban colectivos enteros desde pueblos cercanos para participar. Algunos iban en sillas de ruedas, otros con bastones, niños con camisetas enormes y ancianos con gorros de lana. No importaba, todos caminaban, agradecían y se iban con la sensación de que el mundo podía ser un poco más amable. Un día en la capital, un directivo lo felicitó con entusiasmo. Estamos generando impacto medible.
Elías sonrió con humildad. El impacto no se mide solo en números, respondió. Se mide en la cantidad de personas que deciden volver mañana. La frase circuló entre pasillos hasta convertirse en un lema no oficial. Las noches seguían siendo el refugio. Al regresar de cada viaje, Elías encontraba la casa iluminada con luz cálida. Camila lo esperaba con historias de sus talleres de lectura. Sofía, con té y una mirada que decía más que cualquier discurso. Allí recordaba que, por más lejos que viajara, el verdadero motor estaba en ese pequeño apartamento, en esa mesa compartida, en esas risas que anclaban el presente. La estabilidad nunca es definitiva. Llegó un golpe inesperado cuando Camila comenzó a sentirse agotada más de lo habitual. Al principio lo atribuyó al exceso de trabajo, librería, talleres, charlas comunitarias. Pero los mareos se volvieron frecuentes. La fatiga la obligaba a sentarse en medio de las actividades. Y un día, en plena reunión, se desmayó. Elías y Sofía corrieron al hospital con el corazón en la garganta. Tras varios estudios, los médicos diagnosticaron una anemia severa causada por meses de estrés y mala alimentación. No era algo irreversible, pero exigía cambios inmediatos. Reposo, dieta adecuada, reducción drástica de responsabilidades. Camila intentó sonreír y restarle importancia, pero sus ojos delataban el miedo. No quiero detener todo lo que construimos, dijo entre lágrimas. Elías le tomó la mano. No construimos nada para que te rompas, lo construimos para sostenernos. Durante semanas, reorganizaron la vida alrededor de su recuperación. Sofía preparaba menús balanceados. Elías ajustaba horarios de trabajo para estar más en casa. Vecinos y amigos se turnaban para dirigir el club de lectura. Al principio Camila se resistía. No quiero ser una carga. Elías se inclinó hacia ella y le recordó. Yo también lo dije una vez, y aprendí que dejarse cuidar es otra forma de fortaleza. Los días fueron duros. Camila, acostumbrada a la actividad constante, se enfrentó al vacío de las pausas. Lloraba en silencio algunas noches, frustrada por sentirse inútil. Sofía se sentaba a su lado y la invitaba a escribir en una libreta. No metas imposibles, sino pequeñas victorias. Hoy descansé sin culpa. Hoy comí mejor. Hoy acepté ayuda. Poco a poco, esas frases se convirtieron en una terapia. Elías, por su parte, experimentó un eco doloroso. Ver a su hermana debilitada le recordaba sus propias noches de impotencia tras el accidente. Pero esta vez estaba del otro lado, y descubrió que cuidar también sana. Preparaba infusiones. Le leía fragmentos de libros que ella amaba. Le mostraba fotos del club de corredores para hacerla reír. En secreto, le agradecía a la vida la oportunidad de devolver lo que alguna vez recibió. El club de lectura continuó bajo la coordinación temporal de un grupo de voluntarios. En lugar de debilitarse, creció. Los vecinos entendieron que Camila necesitaba tiempo y respondieron multiplicando esfuerzos. Cuando ella volvió a asistir, semanas después, encontró la sala llena de carteles con mensajes escritos a mano. Gracias por enseñarnos. Seguimos leyendo juntos. Tu pausa también nos enseñó. Camila lloró al verlos. Comprendió que lo que había sembrado ya no dependía solo de ella. La crisis dejó una lección profunda en los tres. En la mesa de la noche, Sofía resumió: no podemos sostener a todos si no aprendemos a sostenernos primero. Elías asintió. Camila, aún pálida pero con la mirada firme, prometió algo distinto. Esta vez, mi constancia será también cuidar de mí. Lo que comenzó como un proyecto local, pronto cruzó fronteras. Una universidad de salud pública en Chile envió una delegación para observar el modelo de mantenimiento humano centrado. Quedaron impresionados no solo por la eficiencia técnica, sino por la dimensión comunitaria. Nunca vimos a técnicos, enfermeras y pacientes sentarse juntos a evaluar procesos, comentó una profesora. Invitó a Elías a dar una conferencia en Santiago. El viaje fue breve, pero significativo. En el auditorio, con más de 200 personas, Elías relató la historia sin adornos. La descarga eléctrica, la rehabilitación, el reloj de Vidal, la libreta con verbos, la caminata de gratitud. No habló de estadísticas. Habló de la dignidad de no rendirse. Al terminar, el público se levantó en aplausos largos, y una estudiante le dijo: hoy entendí que la ingeniería también puede salvar corazones. Regresó con una carpeta de invitaciones. Uruguay, Colombia,
incluso una clínica en España que quería adaptar la idea. La alcaldía de su ciudad se mostró orgullosa, pero Elías insistió en mantener el enfoque. No quiero que esto se convierta en propaganda. Quiero que siga siendo real. Camila lo apoyó diseñando materiales digitales accesibles. Sofía adaptó guías de autocuidado para traducirlas en varios dialectos. Lo que antes era un barrio ahora era una red continental. La expansión también trajo dudas. ¿Hasta dónde aceptar invitaciones sin desgastar el cuerpo? ¿Cómo cuidar el origen mientras crecían las ramificaciones? Una noche, en la mesa de casa, los tres debatieron largo. Decidieron que cada viaje internacional debía ir acompañado de una condición: regresar siempre a la caminata mensual en la pista. Esa ceremonia sería el ancla. No importaba si hablaban ante cientos en otro país. Debían volver a agradecer en su propio círculo. Elías viajó a Montevideo, donde técnicos de hospitales pequeños lo recibieron como a un viejo amigo. Compartió mate con ellos en un descanso. Escuchó historias de carencias, de ingenio para reparar con piezas improvisadas. «Ustedes ya viven el espíritu del programa», les dijo. «Yo solo traigo palabras para nombrarlo». En Bogotá se reunió con jóvenes ingenieros que querían mezclar tecnología con cuidado comunitario. En cada lugar, más que enseñar, se dejaba enseñar. Al regresar, encontraba la ciudad transformada por su ausencia breve. El mural frente al hospital tenía nuevas capas de pintura. La librería de Camila brillaba con talleres infantiles. Sofía organizaba campañas de donación de sangre con récords de participación. Comprendió que no era indispensable. El movimiento se sostenía solo. Esa certeza le dio paz. Mientras el programa crecía hacia afuera, la relación con Sofía maduraba hacia adentro. No eran adolescentes de promesas apresuradas. Eran dos adultos que habían aprendido a sostenerse en las grietas. El amor entre ellos se parecía más a una conversación larga que a un fuego instantáneo. Tenía pausas, silencios, risas discretas, discusiones breves y reconciliaciones profundas. Compartían rutinas que parecían pequeñas, pero eran gigantes en significado. Caminar juntos al amanecer aunque fuera solo 10 minutos. Cocinar arroz con verduras mientras se contaban anécdotas del día. Reírse de las torpezas de Elías al doblar ropa o de la manía de Sofía de alinear los vasos por tamaño. Habían creado un hogar no de paredes, sino de hábitos compartidos. Sin embargo, surgieron decisiones importantes. Sofía recibió la propuesta de coordinar el área de enfermería en otro hospital, con mejor salario y más recursos. La oferta la entusiasmaba, pero implicaba más horas y menos tiempo en casa. Dudaba. Una noche, mientras cenaban, confesó: «Tengo miedo de que, si acepto, perdamos esto que tenemos». Elías le tomó la mano. «Lo que tenemos no depende de un horario, depende de elegirnos cada día». Decidieron hacer un ensayo. Durante un mes, Sofía aceptó responsabilidades extras en su hospital actual, simulando la carga de la nueva oferta. Fue un mes duro, menos cenas juntos, más cansancio, silencios más largos. Pero también descubrieron que podían adaptarse. Mensajes breves durante el día, llamadas cortas en medio de guardias, caminatas más cortas pero más intensas. Al final del mes, Sofía aceptó el nuevo cargo con una condición: sostener las 2 caminatas semanales y la noche de domingo en casa. Camila celebró la noticia con entusiasmo. Eso demuestra que crecer no significa alejarnos, sino aprender a ajustar. Ella misma estaba enfrentando decisiones. Le ofrecieron un puesto en una editorial para coordinar proyectos de lectura a nivel nacional. Dudó, temiendo que la burocracia le robara la cercanía con los vecinos. Elías la animó: «Si llevas tu esencia, no la pierdes, la amplías». Las conversaciones familiares se volvieron más profundas. Hablaron de futuro, de viajes soñados, de la posibilidad de mudarse a una casa más grande, pero también hablaron de límites, de la necesidad de respetar el cuerpo de Elías, de no romantizar el sacrificio de Sofía, de cuidar la alegría de Camila. «No se trata de ser héroes», dijo un día Elías. «Se trata de no olvidar que somos humanos». Un sábado, mientras caminaban por la pista, Sofía se detuvo. El sol caía lento y la brisa movía su cabello. «¿Has pensado en formar una familia?». Elías la miró sorprendido. Ella aclaró: «No digo ahora, ni mañana. Solo quiero saber si lo imaginas». Él guardó silencio unos segundos.
Lo imagino cuando pienso en cuidado, no en promesa. Si un día sucede, quiero que crezca con la misma calma con que crecimos nosotros. Sofía sonrió. No necesitaban más respuestas por el momento. La vida íntima no estaba exenta de dificultades. Hubo discusiones por cansancio, por diferencias en decisiones pequeñas, por silencios mal interpretados, pero habían aprendido a no dejar que el orgullo ganara. Una frase se convirtió en su acuerdo secreto. Prefiero hablarlo hoy que lamentarlo mañana. Con esa brújula, cada conflicto se resolvía, con paciencia. En medio de las grandes responsabilidades, descubrieron que el verdadero triunfo estaba en conservar esos instantes cotidianos. Compartir un té al final de un día largo, leer en silencio en el mismo sofá, caminar bajo la lluvia sin paraguas, sonreír al despertar y saber que, pese a todo, habían elegido el mismo camino. El otoño llegó con una tormenta que nadie había previsto. Lluvias intensas durante 3 días seguidos desbordaron, os rios pequenos anegaram bairros baixos, derrubaram postes de luz. No hospital, as emergências se multiplicaram. O sistema elétrico, reforçado pelos planos de Elias, resistiu melhor do que em anos anteriores, mas a carga oscilante e a umidade extrema colocaram tudo no limite. Monitores piscavam no modo bateria. Bombas de infusão exigiam recalibração. Grupos geradores trabalhavam sem descanso. Elias foi chamado de madrugada. A perna reclamou ao descer as escadas, mas ele respirou fundo e se moveu no ritmo do corpo. No caminho, as ruas pareciam rios curtos. Vizinhos formavam correntes humanas para atravessar. Ao entrar no hospital, a equipe já trabalhava como um organismo. Técnicos identificavam circuitos críticos. Enfermeiras priorizavam pacientes instáveis. Médicos reordenavam a triagem. Sofia o viu chegando e apertou sua mão por um segundo. Um gesto que valia 1 hora de descanso. A primeira decisão foi simples e decisiva. Concentrar a energia estável nas UTI e neonatologia, redirecionando setores menos críticos para um modo de contingência. Elias dividiu a equipe em células, uma para geradores e quadros de distribuição, outra para manter ventiladores e monitores sob protocolo de consumo mínimo seguro, uma terceira para rondas rápidas, caçando microfalhas antes que crescessem. Ele próprio assumiu as passagens mais perigosas, com lanternas e um rádio chiando instruções. A madrugada inteira foi um tecido de decisões. Um quadro secundário começou a aquecer. Redistribuíram carga antes da falha. Uma bomba d'água do subsolo travou. Extraíram o rotor. Limparam sedimentos. Deram-lhe uma segunda vida. Uma incubadora acusou variação de temperatura. Montaram um microcircuito de apoio com peças de um equipamento desativado. Elias sentia o corpo cansado, mas a mente estava afiada. Cada clique de um relé que voltava a trabalhar era como ouvir um coração encontrar compasso. No amanhecer do segundo dia, a chuva cedeu. Vieram então as consequências. O hospital do bairro vizinho, sem protocolos robustos, pediu socorro. Metade de seus equipamentos estava fora, e dezenas de pacientes seriam transferidos. Elias olhou para a equipe, exausta, mas firme. "Podemos bancar?" perguntou. Sofia, com a voz rouca. "Se fizermos corredores de prioridade e liberarmos 2 salas para triagem, sim." Camila, que chegara com voluntários do clube de leitura para organizar doações, completou. "E a comunidade segura o resto." A transferência começou como uma coreografia emergencial. Voluntários guiavam famílias, corredores, ajudavam a empurrar macas, estudantes de engenharia. Muitos dos que assistiam às palestras de Elias chegaram com multímetros, cabos, braços. Organizaram um box de reparos rápidos no saguão. Arrumavam cabos, revisavam plugs, etiquetavam equipamentos, substituíam fusíveis. O mural da cidade, molhado de chuva, parecia vibrar na memória de quem cruzava as portas. Mãos que sustentam, engrenagens que giram, livros que abrem. Ainda assim, algo fugiu ao controle. Um dos geradores começou a perder. Rotação no final da tarde. A peça sobressalente mais próxima estava a quilômetros. A estrada, parcialmente alagada. Elias decidiu uma manobra arriscada e precisa. Reconfigurar temporariamente o sistema para aliviar o gerador defeituoso, puxando parte da carga para um banco de baterias industriais do laboratório, que não estava no plano original.
10 minutos de margem. Calculou como quem mede segundos no relógio de Vidal. Ninguém discutiu. Executaram. Quando o gerador estabilizou, houve um silêncio de alívio antes do retorno do zumbido habitual. Na noite do terceiro dia, a cidade começou a retomar o fôlego. O hospital não tinha sido um castelo invencível, mas havia permanecido de pé no pior momento. Em uma sala vazia, Elias sentou-se por um instante. A perna latejava num tom conhecido, não vingativo, um lembrete. Sofia entrou com 2 canecas de chá. Tu cuerpo habla, disse. E hoje dijo que hiciste lo necessário. Ele assentiu. Do lado de fora, ouviam-se vozes de voluntários, recolhendo caixas, risos hesitantes, passos cansados. No fim de semana, organizaram uma caminata de gratitude extraordinária, desta vez começando no hospital e terminando na pista. Chovia fino. Mesmo assim, centenas caminharam. Em cada esquina, alguém dizia em voz baixa: "Graças por sostener." Elias caminhou no centro do grupo, sem bastão, num ritmo que respeitava a dor e honrava o esforço. Quando chegaram à pista, Vidal levantou a mão e sintetizou: "Não se trata de resistir para sempre. Se trata de resistir juntos quando importa." A tormenta deixou marca, mas também legado. Protocolos atualizados, mapas de risco comunitários, contatos rápidos entre hospitais, um repositório de peças compartilhadas, cursos de primeiros passos em manutenção para voluntários. A cidade entendeu na prática que o cuidado é um sistema e que cada peça, do gerente ao estudante, do técnico à bibliotecária, tem um lugar. Na livreta, naquela noite, Elias escreveu: "La ciudad nos se salvó porque corrimos. Se salvó porque volvimos, todos, mañana." Depois da tormenta, os dias ganharam uma nova camada de sentido. Elias percebeu que a próxima tarefa não era apenas manter o sistema funcionando, mas transferir o que haviam aprendido. Se o conhecimento ficasse preso em poucas mãos, a cidade voltaria a ser frágil. Começou então a desenhar um programa simples e ambicioso. Semilas, uma formação para jovens de escolas públicas que combinava noções de eletricidade básica, cuidado comunitário e ética do trabalho bem feito. O piloto foi na própria pista do clube, aos sábados de manhã. Chegaram 20 adolescentes, tímidos e curiosos. Elias os acolheu com caixas de ferramentas pequenas, manuais com desenhos feitos por Camila e cartões de rondas de gratitude preparados por Sofia. O primeiro encontro não teve fios nem motores. Teve conversa sobre responsabilidade, sobre por que um parafuso apertado na hora certa pode ser um gesto de amor, sobre como uma cidade se escuta. Depois, sim, lâmpadas, circuitos simples, multímetros, tomadas. O brilho nos olhos apareceu quando uma luz acendeu porque alguém havia seguido um esquema com paciência. Nas semanas seguintes, Semilas entrou nas escolas. Alguns professores cederam laboratórios, outros organizaram clubes de ciência. Jovens que nunca haviam segurado um alicate montavam pequenas fontes, reparavam rádios antigos, dessoldavam peças para reaproveitar. Elias insistia em 3 regras: segurança, registro, gratidão. Si no lo escriben, no lo sabrán repetir. Si no agradecem, no lo querrán sostener. Surgiram histórias que justificavam tudo. Uma menina, Alma, consertou o ventilador de casa e escreveu no caderno: "Hoy aprendi que puedo cuidar a mi mamá quando hace calor." Um rapaz, Diego, montou uma lanterna com baterias recicladas e iluminou o beco onde sua avó tinha medo de passar. Um trio improvisou uma mini bomba de água para o jardim da escola, com uma garrafa e um motor velho. O grupo descobria na prática que técnica e ternura não se excluíam. Elias chamou colegas para mentorar: técnicos, enfermeiras, bibliotecários, engenheiros. Cada mentor trazia uma peça do quebra-cabeça. Sofia conduzia rodas de conversa sobre autocuidado e primeiros socorros. Camila organizava leituras curtas antes das práticas. Crônicas sobre cidades, biografias de inventores, poemas sobre trabalho, como quem afina a alma antes do experimento. Vidal aparecia de vez em quando, sorrindo com as mãos nos bolsos para lembrar que lo importante é volver el sábado que viene. O programa cresceu sem pressa e sem perder o tato. Receberam doações de ferramentas,
parcerias com oficinas, um pequeno apoio da universidade para kits básicos. Mas Elias recusou qualquer formato que transformasse Semilas em espetáculo. "Não és um show, és uma costumbre", repetia. A métrica, de novo, era simples. Quantos voltavam? Quantos ensinavam a outro o que haviam aprendido? Uma tarde, Alma pediu para mostrar um projeto. Trouxe uma caixa de madeira com 2 tomadas, um fusível e um interruptor. "Dispara la casa de mi tia. Se lhe corta la luz quando usa la plancha." Explicou o circuito com segurança, mediu tensões, escreveu as instruções em papel grosso, desenhou um alerta. "Se calienta, apaga e llama." Elias sentiu orgulho e responsabilidade. Acompanhou a instalação, certificou segurança, celebrou a autonomia. A notícia correu pelo bairro. Uma adolescente tinha arrumado a casa da tia com cuidado e método. No final do trimestre, organizaram uma feira simples na praça. Bancos com projetos, rádios recuperados, luminárias de baixo consumo, sensores de nível de água para tanques caseiros, cartilhas de manutenção preventiva em linguagem clara. Famílias, vizinhos, pacientes do hospital, corredores, leitores da biblioteca, todos passaram. Não houve prêmios de primeiro lugar. Houve plaquinhas de "graças por volver". Elias percebeu que, pouco a pouco, seu papel mudava de novo. De executor a mentor, de mentor a guardião da cultura. A cultura, de cuidado, de registro, de gratidão. Em reuniões do hospital, alunos de Semilas apareciam como aprendizes. Na biblioteca, lideravam oficinas para crianças. Na pista, consertavam os refletores com o mesmo esmero com que amarravam os próprios tênis. Certa noite, depois de arrumar caixas no depósito, Elias saiu ao pátio com a livreta. O céu estava limpo. Sofia se encostou ao seu ombro. Camila trouxe 3 copos d'água. Ele escreveu: "Legado no es lo que queda quando uno se va. Legado es lo que ya camina solo mientras uno sigue aqui." Fechou a livreta e ficou ouvindo os sons da cidade. Uma bateria distante, uma televisão em volume baixo, um cachorro, risos. A vibração conhecida lhe disse que o mecanismo maior funcionava. No sábado seguinte, antes de começar a aula, um dos meninos perguntou: "Profe, e se um dia usted se cansa?" Elias sorriu. "Entonces les tocará a ustedes recordarme algo, que no se trata de ser fuerte siempre, se trata de volver con otros." O grupo assentiu, como quem recebe uma chave. E assim, entre a memória do pai e as mãos novas que aprendiam, Elias entendeu que sua história tinha mudado de escala sem perder o pulso. Já não era o homem que corria antes do sol, era o homem que ensinava a acender luzes quando o céu escurecia. E cada vez que alguém rodava um parafuso com cuidado, cada vez que uma lâmpada acendia onde antes havia sombra, ele reconhecia, em silêncio, o som mais bonito do mundo, o da esperança pegando no tranco. Elias havia aprendido a convivir con el dolor físico, pero aún quedaban grietas invisibles. Una noche, tras una jornada de talleres con los jóvenes de Semillas, la pierna se le endureció de manera brutal. No pudo levantarse del sofá. Sofía lo ayudó a acostarse, aplicó compresas, midió su respiración. Él, agotado, murmuró: "¿Y si esta vez ya no vuelvo a caminar igual?" Camila se sentó frente a él con una calma que parecía prestada. "¿Recuerdas cuando dijiste lo mismo después del accidente? Entonces yo te dije que lo haríamos. No juntos. Y ahora te digo lo mismo." Elías la miró con lágrimas contenidas. Entendió que, aunque el cuerpo se rindiera, la red tejida alrededor lo sostendría. La crisis fue dura, semanas de rehabilitación intensiva, de ajustes en la medicación, de reposo obligado. Por primera vez en años, tuvo que delegar casi todo. El hospital siguió funcionando con los técnicos que él había formado. El programa en la capital continuó bajo supervisión a distancia. Semillas fue llevado adelante por los propios jóvenes con apoyo de Camila y Sofía. Al principio, Elías sintió impotencia, pero poco a poco descubrió algo inesperado. El legado ya no dependía de su presencia constante. La cultura que habían construido era autónoma. En ese tiempo de quietud, escribió páginas enteras en su libreta. No eran metas ni diagnósticos, eran reflexiones sobre el miedo a soltar, sobre la diferencia entre control y confianza,
sobre la necesidad de aceptar que también los cuidadores necesitan cuidado. Una frase se repitió varias veces: soltar no es abandonar, soltar es permitir que otros florezcan. Cuando por fin recuperó algo de movilidad, salió al balcón con la ayuda de Sofía. La ciudad seguía ahí, los murales con colores nuevos, la pista iluminada, la librería llena de voces. Se dio cuenta de que la vida había seguido su curso sin esperar su permiso. Y esa constatación, lejos de dolerle, lo llenó de alivio. Comprendió que su papel ya no era sostenerlo todo, sino sostener lo esencial. La confianza en que otros continuarían el camino. La ciudad decidió organizar un evento comunitario para celebrar el primer aniversario del programa Semillas y de la red de hospitales fortalecida tras la tormenta. No lo llamaron festival ni feria. Lo nombraron simplemente Jornada de Gratitud. Durante días, voluntarios pintaron carteles, montaron escenarios sencillos, prepararon puestos de comida, colgaron guirnaldas en las calles. El día señalado, la plaza central se llenó como nunca. Había puestos con proyectos de los jóvenes, lámparas solares, sistemas de riego casero, manuales ilustrados. El club de corredores organizó una caminata masiva que inició en la pista y terminó en la plaza. La librería de Camila montó un stand de trueque de libros. Sofía y su equipo instalaron un espacio de salud preventiva. Familias enteras se mezclaban con médicos, técnicos, maestros, niños con camisetas de colores. Elías llegó despacio, apoyado en su bastón. No lo usaba siempre, pero ese día quiso llevarlo como símbolo de camino recorrido. Cuando entró en la plaza, un murmullo lo siguió. Respeto, cariño, gratitud. No hubo discurso formal, pero la gente comenzó a formar un círculo espontáneo a su alrededor. Vidal se acercó y le puso en la mano el viejo reloj. «Hoy mide esto», dijo, señalando la multitud. Camila tomó el micrófono y, con voz emocionada, agradeció a todos. «Mi hermano me enseñó que la constancia es amor. Sofía me enseñó que el cuidado empieza en casa. Y ustedes me enseñaron que la esperanza se multiplica». Luego pasó el micrófono a una de las alumnas de Semillas, Alma, la misma que había reparado el ventilador de su madre. Ella, nerviosa, dijo: «Yo pensé que era demasiado chica para cambiar algo, pero hoy sé que cada cable bien conectado puede dar confianza. Gracias por enseñarnos a escuchar la vida». Los aplausos resonaron como un latido colectivo. Elías, conmovido, respiró hondo. No necesitaba hablar mucho. Tomó el micrófono y dijo una sola frase: honrar cada paso. Hubo silencio unos segundos, y luego un estallido de voces repitiendo la frase en coro. Al caer la tarde, la plaza se iluminó con luces sencillas. Sofía se apoyó en su hombro. Camila reía rodeada de amigos. Los jóvenes de Semillas compartían proyectos. Elías miró al cielo violeta y pensó en su padre, en la descarga, en la primera vuelta dolorosa en la pista, en cada caída y en cada regreso. Entendió que su historia ya no era solo suya. Pertenecía a todos los que habían aprendido que la verdadera victoria no era llegar primero, sino volver siempre, juntos. Esa noche, en la libreta, escribió su última línea del día: «El camino no termina, cambia de caminantes».